cuaderno en la parte de historia y les voy a participar de unas diapositivas. En esta semana vamos a seguir hablando con relación a la Nueva Granada. Vamos a seguir con el tema relacionado con la Nueva Granada. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo era la forma de la administración en la Nueva Granada. Entonces, en su cuadernito tienen la gentileza, van a colocar la fecha del día de hoy y vamos a escribir como título Administración en la colonia. Cuando hablamos de la colonia, también les estamos hablando a la Nueva Granada. Entonces, ese va a ser el título, Administración en la colonia. Voy a participarles una nueva diapositiva. Esa nueva diapositiva, si recordamos las clases anteriores, acordémonos que ya habíamos visto ese mapa de Colombia de la Nueva Granada, que no es un mapa completamente definido, no es un mapa exacto, idéntico al mapa de Colombia actual, sino que es un mapa completamente distinto al mapa actual de Colombia. Entonces, recordamos que la Nueva Granada estaba conformada por 19 provincias y que una de esas provincias, Santa Fe de Bogotá, era su capital. Entonces, eso era lo que habíamos hablado para recordar y hacer como una contextualización de lo que estamos trabajando. Luego, ¿qué pasa? Para poder administrar, es decir, para poder gobernar, para poder tener un control, esas 19 provincias fueron organizadas en unas gobernaciones. Entonces, en el cuaderno escribe, en gobernaciones. ¿Qué se organizó? Escúcheme, ¿por qué se organizó de esa manera? Para poder tener un mayor control en todos los aspectos, en los aspectos económicos, políticos, administrativos. Entonces, de esa manera, cada gobernación tenía un administrador y ese administrador le iba a rendir un informe a el gobernador mayor, que en este caso era el rey, que lo encontrábamos en España. Era la máxima autoridad, era el rey. Por eso, para poder rendir cuentas de cada una de esos sectores en que estaban distribuidas las organizaciones en Colombia, entonces necesitaron organizarlo de esa manera para poder llevar un control más claro. ¿Cuáles fueron esas gobernaciones que se crearon? Entonces tenemos en una primera instancia la gobernación de Andalucía. Entonces escribimos ahí, las gobernaciones son, dos puntos, primero la de Andalucía, que era también la misma gobernación de Santa Marta. Después se recibió el nombre de Santa Marta, pero era una sola. Entonces, la Nueva Andalucía y Santa Marta conformaban una gobernación. Luego tenemos una segunda gobernación que fue la de San Juan. La de San Juan, acá en el mapa también se la voy a ubicar. Escriben ahí, gobernación de San Juan. ¿Listo? Otra gobernación que acogía a algunas provincias que se encontraban en la cercanía al Océano Pacífico. Y tenemos aquí otra gobernación, que es la gobernación de Cartagena, una cuarta gobernación que hace parte a la gobernación de Cartagena. Todo lo que corresponde aquí al Golfo del Urabá, entonces hacían parte de esa gobernación de Cartagena, que en un comienzo se llamaba Antioquía y que también estaba adjunta a la gobernación de Popayán.
Entonces ahí tenemos gobernación de Cartagena. Luego vamos a tener una siguiente gobernación y es la gobernación de Santa Fe. Santa Fe, que actualmente se llama Santa Fe de Bogotá. Entonces tenemos esa nueva gobernación, gobernación de Santa Fe. Y resulta que así como Santa Fe de Bogotá, cuando estaba organizada solamente por provincias, era su capital, también cuando fue organizada por gobernaciones, también fue el centro, fue la capital. Ahí era donde estaba centrado todo el gobierno que regía esas instituciones en América. Entonces el centro fue Santa Fe de Bogotá. Entonces démonos cuenta que desde siempre Santa Fe de Bogotá ha estado en el centro, ha sido la parte central de nuestro territorio colombiano. Luego tenemos otra que es la de Popayán, gobernación de Popayán. Entonces acá la tenemos ya ubicada, tenemos la gobernación de Popayán. Entonces, todas esas provincias que conformaron a la Nueva Granada fueron ahora organizadas en gobernaciones. Y vamos a saber por qué fue que se organizaron en gobernaciones. Entonces, ¿para qué? Para poder lograr un mejor control en la administración. ¿Desde dónde? Desde la corona española. Ellos necesitaban tener grupos. Es más, como el gobierno central estaba ubicado en Bogotá, era muy difícil al virrey, era muy difícil poder controlar todas las zonas, todas las regiones. Entonces, por eso la parte central estaba en Bogotá y todos los otros que estaban administrando, ellos estaban ubicados en cada una de las gobernaciones y le contaban después al virrey. ¿Para qué? Para que le llegara el informe. ¿A dónde? Pues muy bien, le llegaba el informe al rey. Entonces ahora ya con esto tenemos resaltadas cuáles eran las gobernaciones y dónde más o menos en el mapa estaban organizadas. Ahora les voy a compartir la siguiente diapositiva y tenemos la administración, cómo estaba la jerarquía de la administración en la colonia. No van a copiar el mapa conceptual, lo voy explicando y ustedes solamente van copiando la idea que yo les voy diciendo para que no haya necesidad de copiar todo el mapa y les quede más claro. Bueno, entonces colocan ahí como un título, jerarquías de autoridad en la colonia. Entonces, vamos a empezar. Siempre han existido las jerarquías, es decir, una organización donde hay una cabeza principal y donde van bajando las autoridades en cualquier grupo, en cualquier comunidad. En Colombia tenemos también jerarquías. En el Colegio Dulce María tenemos jerarquías. En la casa tenemos jerarquías. Entonces, sí, hay como el título colocaron jerarquías de las autoridades coloniales. Entonces, ¿cuál era la primera? La primera jerarquía que teníamos era el rey. Entonces, escriben ahí debajo, rey. ¿Qué era el rey? Era la máxima autoridad, pero él estaba en España, es decir, nos gobernaba desde España. Entonces, si comparamos esa jerarquía con la de nuestra casa, ¿cuál será la cabeza principal? Escríbanlo ahí en el chat. ¿Cuál es la cabeza principal en esas jerarquías en nuestro hogar? Solamente yo voy a tener la oportunidad de ver la información que ustedes escriban. Entonces solamente está haciendo en forma privada. Muy bien, ya hay unos que me contestaron que los papás. Muy bien. Ellos son la cabeza principal en nuestros hogares. Y en estas organizaciones coloniales era el rey. Si yo digo
En el colegio, ¿cuál será esa cabeza principal del colegio? Escríbalo en el chat. A ver. Muy bien, Sara. Muy bien, Carolina. Qué bien. ¿Cuál es la colegio? Eso, el rector, Angélica. Muy bien. Dylan, el rector. Pero resulta que el rector no está solito. Él está acompañado por el consejo directivo. Esa es la cabeza principal que existe en el colegio. Entonces, en nuestra casa, los papás, en el colegio, el rector, en la época de la colonia, el rey, y en Colombia, en la actualidad, ¿cuál será esa cabeza principal? A ver, escríbamelo. En Colombia, ¿cuál será la cabeza principal de las jerarquías? ¿Será la policía o quién será la cabeza? Eso, muy bien, el presidente. Muy bien por los que ya me contestaron, hasta con nombre propio del presidente. Entonces, esa es la cabeza principal, tanto en la colonia el rey, en el país el presidente, en el colegio rector o rectora y en la casa los papás. Bueno, ahora vamos a otro segundo. El Consejo de Indias. Vamos a ver de qué se trata ese Consejo de Indias y cómo lo vamos a comparar con nuestros hogares, con el país y con el colegio. Bueno, ya listo. Entonces, escúchenme bien. Viene el segundo, que era el Consejo de Indias. ¿De qué se encargaba el Consejo de Indias? Era el encargado de crear las leyes, el encargado de crear las normas y dárselas a conocer a todas las gobernaciones. Entonces, escribimos ahí, Consejo de Indias, encargado de crear leyes y normas para la colonia. ¿Quién ayuda en el país a crear las leyes y las normas? Contéstenme en el chat. ¿Quién será el encargado en el país de ayudar con la creación? Bueno, el Congreso, ¿quiénes más? El Consejo, ¿quiénes más? ¿Quiénes más ayudan ahí? A que el alcalde también, el presidente, los gobernadores. Bueno, entonces, todas esas instituciones que están acompañando al señor presidente son los encargados. En el colegio, ¿quién es el encargado de ayudarle al rector o a la rectora, en nuestro caso, a crear las leyes y normas para el colegio? A ver, escríbanlo ahí. Bueno, ya hay algunos que escribieron que los señores coordinadores, pero no solo señores, porque también hay señoras, ¿no? Entonces no es solamente los señores coordinadores, porque también hay señoras coordinadoras. Entonces encontramos ahí a los coordinadores y en casa, ¿quiénes nos ayudan? A quiénes nos ayudan o quién ayuda a los papás a crear esas leyes. En la casita, ¿quién ayudará a los papás a crear las leyes? A ver. Sí, pero los papás también pueden, bueno, el papá le ayuda a la mamá, los hermanos mayores, los abuelos, muy bien. Todas esas personas ayudan a crear las normas. Ahora viene el virreinato o el virrey. Vamos como tercero. El virrey era el responsable y representante del rey en las colonias y en las gobernaciones. Entonces, el señor virrey era el que representaba a el rey. ¿Dónde lo representaba? Lo representaba en las colonias y en las gobernaciones. Entonces, en el país, ¿quién representa al presidente? ¿Qué otra persona también? El presidente. Ah, bueno, aquí nos hablan que también que el gobierno escolar también ayuda en la toma de decisiones y en la creación de normas. Sí, muy bien. Bueno, entonces el alcalde, el vicepresidente,
Los diferentes estamentos del gobierno son los mismos porque, por ejemplo, en cada departamento hay un gobernador. Entonces, él es el encargado, era como ese virrey. En cada departamento, así como en cada gobernación había un virrey, en cada departamento también hay como un representante del gobierno que corresponde al gobernador, al gobernador. Ese gobernador y ese vicepresidente están recibiendo la información, de todo lo que se hace en cada uno de esos lugares. Entonces, tenemos ahora unas audiencias. Las audiencias. Resulta que esas audiencias estaban conformadas por un presidente en cada una de esas gobernaciones, por un presidente y unos oidores, por un presidente y unos oidores. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Escuchar, verificar y solucionar problemas que se presentaban. Entonces escribimos, las audiencias estaban conformadas por presidentes y oidores que se encargaban de escuchar y solucionar los problemas administrativos. Ellos también tenían unos alcaldes. Entonces tenían unos alcaldes. Unos alcaldes. Y esos alcaldes eran los jefes de gobierno. Eran los jefes de cada uno de esos territorios o de esas zonas. Eran unos jefes de gobierno encargados de administrar y de presentar un informe. Entonces, en Colombia existe un alcalde mayor, ¿no es cierto? De Bogotá. ¿Cómo se llama ese alcalde mayor en Bogotá? A ver, contéstenme ahí a través del chat. ¿Cómo se llama? Alcalde mayor de Bogotá. Muy bien, Dylan. Sara, bien. A ver, ¿quién más? Claudia, bien, muy bien. Dana, muy bien. Juliana, Kevin, Manuel, muy bien. Entonces, ella es la alcalde mayor de Bogotá. Pero resulta que como Bogotá es muy grande y está dividida en unas zonas que llamamos localidades, cada localidad también tiene un alcalde. Entonces, esos se llaman alcaldes menores. Entonces, había un alcalde mayor y un alcalde menor. El menor era de cada localidad. El alcalde mayor estaba ubicado en Bogotá y los alcaldes menores estaban ubicados en cada una de las gobernaciones. Ahora, vamos para el colegio. Vamos a mirar el colegio. Ya dijimos que en Colombia existe el alcalde mayor y ya me escribieron que se llama Claudia López, alcalde mayor. Pero cada localidad de Bogotá tiene un alcalde menor, ¿no es cierto? Y él le rinde un informe al alcalde mayor. Entonces, ahora, en el colegio, ya sabemos que la cabeza principal está, ¿dónde? Está en la rectoría, o sea, la rectora. Y luego tiene unos colaboradores que son como como los virreyes, que son, ¿quiénes son esos virreyes en el colegio? ¿Quiénes serán? Los que le siguen en autoridad al rector. ¿Quiénes le siguen en autoridad al rector? Escríbanlo ahí en el chat, por favor. Muy bien, Alejandra. Alejandra ya nos escribió, Saray también, Manuel, muy bien, muy bien, Matías, bien. Snyder, antes de lo que tú me acabas de escribir, hay otros que tienen mayor autoridad.
muy bien, Valentina, muy bien, Evelyn. Entonces, tenemos enseguida en autoridad están los coordinadores. Los coordinadores, es decir, esos coordinadores son como esos alcaldes mayores. Está el presidente, están esos alcaldes mayores. Entonces ahí, los alcaldes mayores, ¿quiénes son? Pues los coordinadores. Pero hay unos alcaldes menores en el colegio. ¿Cuáles serán esos alcaldes menores? Escriban ahí. ¿Cuáles serán esos alcaldes menores? En el colegio. Muy bien, Saray. Muy bien. A ver, Alejandra, Juan Pablo. Bien, bien, Dylan. Exacto. Los alcaldes menores son los profesores. Muy bien. Pero esos, tanto los alcaldes mayores como los alcaldes menores, tienen unos registradores que son los que llevan toda la información de cada salón. ¿Cómo se llamarán esos registradores en el colegio? ¿Cómo se llamarán? Ya tenemos que hay un alcalde mayor, que son los coordinadores. Luego, un alcalde menor, que son los profesores. ¿Cuáles serán esos registradores o esos oidores que llevan la información y los inconvenientes que se presentan en los diferentes grupos? Muy bien. Hay unos estudiantes que ya, Evelyn, Sara, bueno, todos estos estudiantes, ya, muy bien, han hablado con la claridad. Muy bien. Tanto el personero como los Pepe Grillos. Muy bien. Los Pepe Grillos y los suplentes son los que ayudan en ese proceso. Entonces, démonos cuenta. ¿Y quiénes son los que cumplen todas las leyes y las normas? Por ejemplo, en las colonias les tocaba a los indígenas, a los esclavos, cumplir con las leyes y las normas. En el país, ¿quién cumple con las leyes y las normas? ¿Quién cumplirá con leyes y normas en el país? ¿Quiénes cumplen? Nosotros, pero ¿quiénes son nosotros? Todos los habitantes, toda la gente. Muy bien. Toda la gente le toca cumplir leyes y normas. Muy bien, ustedes están muy pilas. Y en el colegio, ¿quién cumple las leyes y normas? ¿Quiénes cumplen las leyes y normas? A ver, en el colegio, ¿quiénes les corresponde? A los estudiantes. No solamente los estudiantes, nosotros los docentes también tenemos que cumplir unas leyes y unas normas de acuerdo a lo que nos corresponde o a la función, porque tenemos unos jefes inmediatos y esos jefes inmediatos tienen otro jefe que le corresponde a la rectoría y la rectoría cumple con otras leyes que le impone la Secretaría de Educación. Entonces, démonos cuenta que ahí va bajando. Bueno, y en la casa, ¿quién cumple las leyes? ¿Quién cumple las leyes en sus casas? Las leyes que crean sus papás, sus abuelos. ¿Quién cumple las leyes? Los niños, los hijos. Pero resulta que los papás también tienen que cumplir unas leyes, los hermanos mayores hay que cumplir unas leyes, los abuelos, los tíos, todos tenemos que cumplir con unas leyes. Entonces, démonos cuenta que siempre ha existido unas jerarquías. Ahí en su cuaderno van a escribir cómo está organizada la jerarquía de autoridades en su casa. Escríbanla ahí en su cuaderno. Entonces, jerarquías en mi casa, escriba. Jerarquías en mi casa. Y las van a escribir. ¿Cómo está organizada esa jerarquía en el colegio? ¿Cuáles son esos escalones? ¿Cuál está primero? ¿Quiénes están a continuación? Entonces, fundamental que estén ahí escribiendo cuáles son esas jerarquías que existen o que existe en el colegio. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
van a ser la jerarquía, pero en el país. En el país. Escriban cómo está organizada esa jerarquía en el país.